Hola lectores y lectoras, bienvenidos una vez más a la Biblioteca de Laura. Hoy preparad las maletas, abrigaos bien porque nos vamos a Islandia. Quiero hablar de un libro que me ha impresionado mucho, que es Ritos funerarios de Hannah Kent. Ritos funerarios nos cuenta la historia, los últimos días de un personaje real que fue Agnes Magnúsdóttir. Ella fue la última persona condenada a muerte y ejecutada en Islandia. Agnes fue acusada en el año 1828 junto con dos personas más, junto con una sirvienta muy joven, Sigridur, y junto con otra persona, Friedrich, fueron acusados del asesinato de Nathan Ketilsson y de Petrus Johnson. Entonces, Agnes trabajaba como sirvienta junto con Sigridur en la granja de Nathan. Y bueno, pues Nathan y Petrus fueron asesinados de manera muy violenta, a martillazos y acuchillados. Hay que pensar que en el año 1828 Islandia pertenecía al Reino de Dinamarca y normalmente se enviaba a todos los reos a cárceles de allí, de Dinamarca. En este caso se decidió que la ejecución de estas personas tuviera lugar en Islandia, no sé si como para dar ejemplo o algo así. El caso es que como no había granjas en Islandia, lo que se hacía era enviar a los reos a granjas particulares, donde convivían con las familias hasta que se ejecutaba la sentencia. Eso es lo que sucedió con Agnes, que fue enviada a una granja junto con una familia en una zona llamada Kornsa. De las tres personas, finalmente, Sigridur, la más joven, fue absuelta, o bueno, fue condenada no a muerte, sino a pasar el resto de sus días trabajando en una cárcel en Dinamarca. Pero Friedrich y Agnes sí que fueron condenados a muerte. La ejecución tuvo lugar el 12 de enero de 1830 y fue un poco un espectáculo. Hubo mucha gente que se acercó para ver cómo ejecutaban a los reos. Fueron ejecutados con un hacha fabricada especialmente para la ocasión y traída desde Dinamarca, y fue el propio hermano de Nathan, de una de las víctimas, quien se encargó de la ejecución. Ejecutaron primero a Friedrich y después a Agnes. Sus cabezas fueron empaladas y exhibidas en el mismo lugar de la ejecución, pero no duraron mucho porque en las 24 horas siguientes a la ejecución fueron robadas y estuvieron perdidas durante 100 años, hasta que en el año 1930 una mujer de la zona aseguró que el espíritu de Agnes había venido a verla para explicarle dónde estaban las cabezas. Es muy sorprendente, pero las cabezas se encontraron en el sitio donde indicaba esta mujer, que estaban enterradas muy cerca de donde se habían realizado las ejecuciones. Los cuerpos de Agnes y de Friedrich habían sido enterrados después de su ejecución en la zona, pero después de encontrarse las cabezas fueron otra vez enterrados, esta vez en el patio de una iglesia, en un lugar muy cercano a la granja donde se cometieron los asesinatos. Hace un par de años, en septiembre de 2017, se simuló un juicio, el juicio del caso de Agnes, pero con las leyes actuales de Islandia. Según este juicio, Agnes sería condenada a 14 años de prisión en lugar de la pena de muerte, que evidentemente fue abolida hacía muchos años. Pero el caso es que Agnes fue ejecutada y se convirtió en la última persona ejecutada en Islandia. Esta historia conmocionó a la escritora Hannah Kent, que la conoció cuando estuvo de intercambio como estudiante de intercambio en Islandia. Esta historia no se le olvidaba y decidió convertirla en una novela, en una maravillosa novela que es Ritos funerarios. Ritos funerarios nos cuenta estos últimos meses que Agnes pasó en la granja de Kornsa junto con una familia. Cuando la familia recibe la noticia de que tiene que acoger a Agnes, a una asesina, lógicamente ponen el grito en el cielo, están muy enfadados y en contra de esta decisión, pero la tienen que aceptar sí o sí. Y los primeros días, las primeras semanas de la estancia de Agnes en esa casa, la tensión es brutal. Tratan a Agnes con una frialdad, más que frialdad, con un desprecio absoluto que no se molestan tampoco en ocultar. Y como digo, la tensión es muy bestia al principio. La familia está compuesta por los padres, que son John y Margaret, y dos hijas de unos 20 años que son Lauga y Steina. Todos están horrorizados por tener que acoger a esta persona. Todo el mundo conoce la historia de los asesinatos de Nathan y John,
y pensar que tienen que convivir con una asesina, a la que ven prácticamente como un monstruo, pues para ellos es prácticamente una desgracia. Los vecinos se enteran, conocen a Agnes, quieren ir a mirar, a cotillear, y bueno, pues se palpa una tensión brutal en las primeras páginas del libro. Lo bonito de la novela es ver cómo evoluciona esta relación entre Agnes y la familia, sobre todo entre Margaret, la madre, y Agnes. Margaret es una mujer dura, es una mujer que no lo ha tenido fácil, que pasa por muchas dificultades y que, aunque la situación es muy diferente al destino de Agnes, se va tejiendo entre ellas una relación de empatía y de cariño al final que es preciosa. No olvidemos que durante meses Agnes es una más de la familia porque la tienen en casa y no la tienen encerrada en ningún sitio. Ella convive con la familia, realiza las tareas del hogar igual que uno más y al final pues se convierte casi en un miembro más de la familia. Otro de los personajes que aparece en la novela es Toti, es un pastor, es un cura, que es elegido por la propia Agnes para que la acompañe durante ese tiempo antes de la muerte, para que le ayude a encontrarse en paz consigo misma, en paz con Dios, para que le prepare para ese duro momento que será el momento de su muerte. Es un personaje que cuando empecé a leer la novela pensaba que iba a ser un personaje con mucho protagonismo. De hecho pensaba que la historia, la trama, se nos iba a contar a través de las conversaciones de este cura con Agnes. Y al principio es así, Agnes empieza a desgranar su historia, a contar la historia de su infancia, que fue durísima, y se la cuenta a Toti. Pero es verdad que en un momento dado el personaje de Toti desaparece y es Margaret quien escucha la historia de lo que de verdad pasó esa noche de marzo de 1828 en que Nathan y John fueron asesinados. Es Margaret quien al final recibe toda la confianza de Agnes para explicarle lo que de verdad pasó. Y es verdad que el personaje de Toti queda ahí un poquito como en la superficie, pensábamos que podría sacarse mucha más chicha de esta relación, pero no importa, quizá fue lo que de verdad la autora quería, ¿no? Darle ese protagonismo a Margaret, que ha sido uno de los personajes claves en los últimos días de la vida de Agnes. Ella le da ese protagonismo, le dice, mira, esto es lo que pasó, se lo cuenta y me encanta porque se puede ver la evolución de esta bonita relación entre las dos mujeres, que aunque al principio es muy tensa y es lógico, al final es preciosa y Margaret siente muchísimo y mucha pena y mucho dolor en el momento de la ejecución de Agnes, porque ese momento llega y lo sabemos desde el principio de la novela, porque sabemos que Agnes es un personaje real que fue ejecutado en 1830 y sabemos cómo acaba la novela. Pero no por eso deja de ser un momento, el final, muy conmovedor, muy emotivo, con muchos sentimientos ahí a flor de piel. Yo estuve a punto de soltar una lagrimita. Y bueno, el libro es muy duro, pero a la vez es una novela preciosa. La ambientación es muy buena, el paisaje con ese clima extremo tan duro de nieve, de frío, es casi un personaje más, te lleva a estar allí, casi puedes notar ese frío helador en tu cara. El lenguaje que utiliza la autora es bonito, pero sin llegar a ser demasiado preciosista, es decir, sí que hay metáforas, sí que es un lenguaje lírico, pero también es un lenguaje preciso que hace que el lector no olvide que estamos ante una historia real, es decir, no se pierde demasiado en recursos literarios, en metáforas, en un lenguaje demasiado bello, sino que bueno, utiliza los recursos justos para meterte allí en la historia, en el paisaje y en la piel de la protagonista. En fin, es una historia dura, más dura por saber, además que es una historia real en la que se nos muestra una Islandia del siglo XIX, una Islandia, como digo, con un clima muy duro y donde se nos muestra los últimos días de una persona antes de morir, con lo que todo eso conlleva, con sus miedos, con sus reflexiones, con sus sentimientos. Creo que Hannah Kent consigue darle la vuelta al personaje de Agnes, consigue humanizarla y darle la vuelta a esa imagen que tenemos o que se tenía
en Islandia de Agnes como un monstruo, como una asesina, incluso como una bruja, decían, y la humaniza, nos la muestra como una víctima de la sociedad, como una víctima de su propia vida, de su propia desgracia, y consigue generar en el lector una empatía, por lo menos a mí, conmigo lo consiguió, generar una empatía hacia Agnes, que hace que sufras durante toda la novela por cómo fue su infancia y cómo ella la cuenta, cuánto dolor hay en su relato y cómo cuando llega ese momento de la muerte, cómo sientes ese miedo que está sintiendo ella. El personaje de Agnes es uno de esos personajes que se quedan contigo y que no voy a olvidar con facilidad. Como en otras novelas me ha pasado que a medida que han ido pasando los días desde que terminé la novela, ha ido creciendo mucho más, me ha ido dejando un pozo cada día más fuerte, y desde que la acabé ahora he ido pensando en ella, y cuando me ponía a escribir un poco la reseña, la verdad es que he disfrutado mucho. Además, investigando un poquito más sobre el personaje de Agnes, hay que decir también que Hannah Kent hizo una gran labor de investigación, de documentación. Al principio de cada capítulo introduce algunos documentos que son reales y que sirven para ponernos en situación, para dejarnos ver que esto es una historia que de verdad pasó, pero esa tarea de documentación no supone un exceso de información en la novela. Es decir, no hay, así como a veces hay novelas que se ve que todo lo que el autor ha investigado y todo lo que sabe lo tiene que meter ahí, a veces con calzador, sino que esto es una historia real novelada. Es verdad que es verdad que Hannah Kent ha inventado muchas cosas para rellenar esos huecos que no sabemos, en los que no sabemos realmente qué pasó, pero la labor de investigación está ahí, es real y tiene muchísimo valor y muchísimo mérito. Ritos funerarios es una novela que yo conocí por el canal de Elena G. Os dejaré el enlace a su reseña, que es maravillosa, y después he visto que fue una novela con mucho éxito en el año, no sé si 2013 o 2015, ahora no recuerdo cuándo se publicó. Vamos, que llego yo un poquito tarde a este boom. Esta es mi reseña. No sé si vosotros habéis leído Ritos funerarios. También tiene una segunda novela que se llama Los buenos, que creo que es maravillosa también. Y espero que me dejéis en comentarios si habéis leído esta novela, si os ha gustado tanto como a mí. Y bueno, esto es todo, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, dadle un like, no olvidéis suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo.